Alemanes. ¿Qué les cuentan sobre Adolf Hitler en las escuelas? Precisamente ahora estamos estudiándolo en mi escuela, soy de Alemania. En general, nos cuentan sobre él de una manera muy neutral. Estamos estudiando cómo llegó al poder, cómo provocó la Segunda Guerra Mundial y etc. Pero cuando empezamos a hablar sobre cosas terribles que hizo, tales como el asesinato de millones de judíos, normalmente dicen que era una persona muy mala. En noveno curso, durante medio año, estudiaba su historia y la historia del régimen nazi. Ahora estamos estudiando lo mismo, en el segundo semestre de curso 11, así que sabemos bastante sobre los nazis. Y la verdad es que el gobierno quiere que no olvidemos nuestro pasado violento. Precisamente ahora estamos estudiándolo. Espera, ¿está en tu clase o qué? Sí, a veces lo veo en el pasillo, entre el segundo y el tercer Reich. Generalmente hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en la escuela varias veces. En séptimo curso leía el diario de Ana Frank en las clases de religión. En octavo y noveno curso y después del décimo segundo, normalmente suelen empezar a estudiar la llegada de Hitler al poder y el Holocausto. Aún así, algunos discursos o principios del sistema político se estudian en otras clases, no solo en la clase de historia. Esto es en cuanto al método de enseñanza. Ahora les cuento qué es lo que nos enseñan concretamente. En los primeros cursos cuentan lo malo que era Hitler y los nazistas, cuántas personas han muerto por su culpa y qué es el holocausto. Después nos cuentan cómo afectó el nazismo a los judíos en lo individual, el diario de Ana Frank. Luego estudiamos cómo llegaron los nazis al poder, por qué muchos alemanes les votaron y cómo era la propaganda. Al final analizamos las condiciones que obligaban a la gente simple a ser asesinos o soldados fanáticos del Tercer Reich. Como ven, todo empieza por contarles a los alumnos qué era lo malo y qué era lo bueno. Luego te das cuenta de por qué esa gente llegó al poder y al final te preguntas a uno mismo, ¿podría yo ser como ellos y qué hubiera hecho yo para evitar que ocurra de nuevo? Al mismo tiempo, algunos visitan los campos de concentración. Yo, por ejemplo, he estado en Buchenwald y en Hadamar, donde, por ejemplo, mataban a gente discapacitada. Además, en algunas clases estudiamos el arte o la música de aquel periodo. Bueno, al principio nos enseñaban la Primera Guerra Mundial, luego nos contaban cómo empezó Hitler su llegada al poder, nos contaban sobre su infancia, sobre su carrera política y etc. Después nos enseñaban la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Luego fuimos al campo de concentración, que se encuentra cerca de Berlín. ¿Y saben qué? Es desgarrador estar ahí y ver todo eso. Hemos visto las cámaras de gas, las camas, la ropa y los números que daban a la gente en vez de los nombres. E incluso hemos hablado con una persona que ha sobrevivido a esa tragedia. No me puedo imaginar por lo que ha tenido que pasar. Qué fuerte eso de estar en los campos de concentración. A nosotros nunca nos han llevado de excursión allá, pero una vez fuimos a un búnker que se llama Búnker Valentín, que está cerca de Bremen. Allí tenían planeado construir una fábrica de submarinos. También hemos estado en un campo de presos que se llama Sandbostel, allí donde vivían los trabajadores en unas condiciones horribles. Lo eran sobre todo para los trabajadores rusos. Nos contaban que tenían que comer astillas de madera para sobrevivir. Soy austriaco, pero creo que eso también cuenta. Justo ahora nos enseñan la Segunda Guerra Mundial. Primero nos cuentan sobre la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones. Luego sobre la llegada de Hitler al poder y cómo él se ha convertido en el canciller. Ahora estudiamos el Anschluss. Hemos visto un video sobre una de las intervenciones de Hitler y el próximo año vamos a ir de excursión a Mauthausen para visitar los campos de concentración de esa región. He leído el diario de Ana Frank, pero por voluntad propia. No es algo que forme parte del programa de estudios de mi escuela. Mi profesora nos da clases de forma neutral, pero a veces, por ejemplo, cuando veíamos el video del discurso de Hitler o cuando hablábamos sobre la deportación del pueblo judío, nos decía que eran tiempos horribles. Creo que si no supiéramos lo que nos ha costado esa guerra, la historia probablemente se hubiera repetido. Nos dan una información detallada y estructurada. No hablamos tanto sobre una persona en concreto, sino sobre el sistema y la relación de causa y efecto que da lugar a la toma y la consolidación del poder de Hitler. Primero nos enseñan la Primera Guerra Mundial. Me parece que si despiertan a las 3 de la noche, después de casi 20 años de acabar la escuela, y me preguntan por qué Europa se ha convertido en un barril de pólvora a principios del siglo XX, les digo medio dormido: militarismo, nacionalismo e imperialismo. Y otra cosa, ahora mismo es un poco incómodo pensar sobre los Estados Unidos en ese contexto. Por cierto, los requisitos para ser profesor en Estados Unidos pueden ser diferentes. En Alemania, para ser profesor de historia o de cualquier otra asignatura, van a necesitar el equivalente norteamericano del título de máster en esa asignatura. Mi profesor de historia en el 12º curso tenía un doctorado en historia. Yo estudiaba en una escuela estatal, no en la de un pueblo. No soy alemán, soy japonés. Viví y trabajaba en Alemania en los años 50. El país estaba aún rehabilitándose.
y por todos los lados se veían las repercusiones de una masacre terrible, por las que sufría todo el pueblo. Conocí a dos alemanes que vivían en la misma región que yo. Cuando se dieron cuenta de que soy japonés, me consideraban como su amigo, me trataban como un aliado, por decirlo así. A veces hablábamos sobre la guerra y Hitler. Un par de amigos me decían abiertamente que Hitler hizo muchas cosas buenas para Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en una situación complicada. Me contaron que Hitler ha restaurado todo el país y que le ha dado a la gente la oportunidad de estar orgullosa de su país y alegrarse por su prosperidad. Lo criticaban por su actitud hacia los judíos, pero algunos repetían las mismas palabras de Hitler cuando él hablaba sobre el pueblo judío. A petición suya, les conté cómo han tomado el nacionalismo de aquellos tiempos mis familiares de Japón y cómo lamentaron que su país pasó a ser militarista después. Igual que los alemanes, que contaban sobre la prosperidad de su país y sobre el fin de la pobreza después de la Primera Guerra Mundial. Mis familiares contaban cómo ha mejorado su vida con la llegada del nuevo régimen, que desafortunadamente les llevó a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y nuevas desgracias. Mis amigos alemanes, al igual que mis familiares en Japón, apoyaban a sus nuevos líderes, sin pensar en las consecuencias que podían traer. Mis abuelos son austríacos y el holocausto moralmente les ha afectado muchísimo. De verdad pensaban que todo lo que hacía Hitler era bueno. La propaganda funcionaba correctamente. En mi caso, nuestras clases de historia estaban en orden cronológico durante todo el instituto. Y cuando llegaba la hora de hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, nosotros ya éramos bastante mayores como para estudiar a Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Por eso las clases de historia eran muy neutrales y el profesor normalmente hablaba sobre los hechos históricos. Aún así, los temas de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y las atrocidades que cometía el régimen nazi aparecían también en otras clases, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Leíamos libros sobre aquel periodo, veíamos películas, hacíamos excursiones y etc. Al empezar este tema, antes de todo hablábamos sobre todas esas atrocidades que provocaban los nazis, sobre cómo afectaba ese régimen a la gente, tanto a las víctimas como a los seguidores del régimen. Además, hacíamos crítica y analizábamos las principales causas de lo sucedido para evitar que esto ocurra de nuevo. Al fin y al cabo, todo se basaba en la ética, la moral, la actitud humana, los derechos humanos, la inhumanidad y la comprensión de sus propios defectos. Y la responsabilidad que hay que tener para saber qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo evitarlo. Está claro que nos enseñan eso de forma diferente, dependiendo de la edad que teníamos. Pero hay que entender que todos los alemanes normalmente se enteran de su pasado antes de empezar el colegio. Hay películas por la tele, hay portadas en los periódicos, etc. Además, algunos tienen familiares de edad que vivían en aquellos tiempos. Mis abuelos tenían 20 años durante la Segunda Guerra Mundial, algo que llegué a saber gracias a ellos, pero la escuela sirvió para que pueda juntar todas esas piezas y entender mejor lo que ha ocurrido. Creo que la mayoría de las escuelas de Alemania hacen muy buen trabajo enseñándonos la historia de nuestro país. Quiero decir que hay una razón por la que los alemanes no se sienten muy orgullosos de ser alemanes, aunque a día de hoy sí que podemos estar orgullosos. Claro que nos contaban sobre todos esos campos de concentración y otras cosas terribles. Nuestro profesor lo ilustraba bien, con las imágenes y las grabaciones de los discursos. Eso se quedaba grabado en la cabeza. Está claro que toda la información nos preocupaba y tal vez era demasiado fuerte explicar ese tema de esa forma a los niños pequeños, pero yo creo que era muy importante saber cómo llegó al poder Hitler y qué es lo que estaba mal desde el principio. Además, queríamos encontrar alguna conexión con lo que estaba pasando en el mundo actual. Todo eso nos ha servido para entender bien lo que ha sucedido. En fin, a pesar de que Alemania ha tenido momentos malos en su historia, nosotros intentamos no olvidarla y la escuela siempre está en eso. A lo mejor no es igual que en otros sitios, pero tiene que ser así. En mi caso, estudiamos el tema Hitler muy detalladamente, y no solo en clases de historia, sino también en clases de ética y filosofía, y no solo durante un curso, sino durante todo el tiempo de estudios en la escuela secundaria. En las clases de historia nos enseñan estructuras políticas que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda Guerra Mundial. En las clases de filosofía hablamos sobre cómo vamos a actuar si nos encontramos en la misma situación. En las clases de ética vemos películas como La Naranja Mecánica y El Experimento. Nuestra escuela también hacía excursiones a Duchó. Era terrorífico, es decir, poco. También es interesante saber la opinión de gente de otros países europeos, sobre todo los polacos, checos, austríacos, húngaros y eslovacos. Soy de la República Checa, no sé qué añadir. Nuestro programa de estudios es el mismo que en Alemania. Nos enseñan las guerras mundiales, nos cuentan sobre Hitler en las escuelas secundarias y luego en los siguientes cursos con más detalles. La historia no acaba en ese periodo.
Después de la guerra, nuestro país, por la fuerza, se hizo parte de la Unión Soviética. Eso también nos enseñan. En las escuelas secundarias creo que es lo último que nos cuentan en las clases de historia, y claro que se hace desde una perspectiva negativa. Soy de Hungría, estudié aquí en una escuela judía muy liberal. En las clases nos contaban sobre Hitler de una forma bastante objetiva. Visitábamos monumentos conmemorativos del Holocausto y nos daban clases, literalmente, en un edificio donde antes, durante la guerra, se escondían familias judías. Eso nos ayudaba a entender lo que es la crueldad. Soy austriaco. Este tema es muy serio para nosotros, no exageramos nada. Algunos profesores demuestran muy bien lo que eran aquellos tiempos. Nos cuentan sobre los métodos que utilizaba Hitler para llegar al poder, sobre los factores principales que le hicieron a la gente creer en su líder en tan poco tiempo, para después destruirlo de nuevo, empezando por los judíos y luego sirviendo de kamikaze para llevar a toda la gente con él. Terrible. No me extrañaría si los profesores intentasen encontrar similitudes entre los métodos que utilizaba Hitler para llegar al poder y los métodos que utilizaban en los últimos acontecimientos, tales como la campaña presidencial de Donald Trump o el Brexit. Muchas gracias por ver este video. Deja tu comentario sobre este tema y no olvides ver otros videos en nuestro canal. Adiós.